desde este punto de vista, reconociendo la importancia que tiene el rol de las mujeres indígenas en la conservación, preservación y transmisión del conocimiento tradicional. Entonces, hoy tenemos tenemos la presencia de tres expositores, dos expositoras y un expositor. Entonces comenzaremos con la exposición de la doctora Berta Dávalos Julián, quien es abogada y notaria pública, magíster en Derecho con énfasis en litigación oral por la Universidad Western School of Law de San Diego, California. Ella trabajó en la Fiscalía especializada en delito contra la propiedad intelectual, dentro de los cuales recibió entrenamiento en propiedad intelectual por parte de la Sociedad General de Autores y Editores, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, entre otros. Actualmente, la doctora Berta es directora de Conocimientos Tradicionales e interina la Dirección General de Propiedad Industrial de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, DINAPI. Tienen conjuntamente con el doctor Jesús Daniel Hurón, van a estar exponiendo. Entonces, creo que van a dividir su tiempo. Así es que también ya le voy a presentar al doctor Daniel. Él es también abogado y notario público, especialista en Derecho Procesal Penal y docente universitario en Derecho Público y Gestión de Gobierno. Tiene una especialización en este tema por la Universidad de Salamanca. Tiene además diplomados en Derecho Internacional en Derecho Constitucional, comparado, y el diplomado en Campañas Electorales y Consultoría Política por el Instituto de Análisis, Liderazgo, Estudios Políticos y Humanismo de Salamanca. Actualmente, el doctor Daniel es coordinador de normas de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. En conjunto, tienen ustedes 25 minutos para la exposición. Luego tendremos 10 minutos para que los y las participantes les pueda dar algunas preguntas, exponerle algunas preguntas o dudas. Así es que adelante, doctora Berta, y posteriormente el doctor Daniel. Muchísimas gracias, Tina, por la presentación y por la invitación también, por tu intermedio a todos los organizadores, y felicitar esta iniciativa, ya que como Dirección Nacional de Propiedad Intelectual nosotros estamos muy contentos de compartir espacio con ustedes en lo que es nuestro equipo impulsor de políticas públicas, de conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales y recursos genéticos, en donde estamos trabajando hace 2 años. Saludarle a todos y todas, muy especialmente a los participantes que hoy van a compartir con nosotros y van a escuchar un poco de los avances justamente de lo que es nuestro equipo impulsor en este sentido. ¿Y qué tendría que ver propiedad intelectual con conocimientos tradicionales, o un poco con la protección de lo que son los conocimientos tradicionales? Se preguntarán ustedes al vernos a nosotros aquí y a escuchar sobre nuestra formación, que tiene que ver más de propiedad intelectual que en esta área, y tiene mucho que ver y todo que ver. Entonces, esperemos que con la presentación que voy a pasar a proyectarles a partir de ahora podamos tener un poco claridad sobre este punto, y pueden mandar sus preguntas si es que se les ocurre alguna durante nuestra presentación al chat, así vamos revisando también al final de la presentación. Bueno, voy a proyectar un poco mi presentación. Asumo que todos pueden ver. Si alguien me puede confirmar, por favor. Sí, doctora. Se ve bien, perfecto. Genial, bueno, muchas gracias, y empieza a correr entonces mi cronómetro. Bueno, en el marco de estas actividades que bien Tina ya nos había introducido al inicio,
nosotros les traemos a ustedes un poco la explicación de cuál es el rol de la propiedad intelectual en la protección de los conocimientos tradicionales. Y esto deviene expresamente de un mandato que nos tiene nuestra ley de creación, que es nuestra ley de la DINAPI, la 4798 del año 2012. En esta ley de creación de la DINAPI como organismo autónomo, porque anteriormente formábamos parte de lo que era el Ministerio de Industria y Comercio, cuando nos dieron esa autonomía, la ley nos dio un mandato, que era justamente dentro de los fines y funciones de la DINAPI, en el artículo 4, nos dice que nosotros debemos propiciar el reconocimiento y la utilización de los conocimientos tradicionales indígenas a favor de los pueblos originarios. Es una enunciación súper amplia que no tiene una reglamentación ni tampoco tiene un marco regulatorio fijo hasta ahora. ¿Dónde encuentra refuerzo este mandato expreso de nuestra ley de la DINAPI? En el decreto 7132 del 2017, por el que nosotros tuvimos la suerte de que haya sido aprobado un Plan Nacional de Propiedad Intelectual. Dentro de este Plan Nacional, uno de los ejes, de los primeros ejes y de los más importantes, es justamente la de impulsar las estrategias en materia de propiedad intelectual en temas de interés de desarrollo nacional, como algo súper amplio que baja a nuestra cancha específica, que es la de conocimientos tradicionales y recursos genéticos, cuando nos manda a diseñar una política de conocimientos tradicionales y recursos genéticos. Hay que aclarar que este plan nacional obviamente no involucra solamente a la DINAPI. La DINAPI es la coordinadora de todas estas funciones o de todas los objetivos estratégicos del plan nacional, sí, pero involucra a todas las demás instituciones públicas que que son afines a estos temas en particular. Así que como plan nacional y nosotros como coordinadores hemos iniciado justamente el trabajo de dar cumplimiento a este mandato legal tanto de nuestra ley como el decreto por el que se aprueba nuestro plan nacional. A partir de ahí, y una vez que nosotros tomamos la posta de justamente llevar adelante esta ejecución de este objetivo estratégico, empezamos a diseñar lo que eran las bases de esta política pública desde la DINAPI solamente, y empezamos a buscar el apoyo en las instituciones públicas, en la sociedad civil y sobre todo en los representantes de las comunidades indígenas. Y mientras lo hacíamos, nos establecimos justamente cuáles son los objetivos principales de la DINAPI, que es principalmente diseñar una política pública desde y con los pueblos indígenas, promover el establecimiento de un marco normativo desde y con los pueblos indígenas para la protección de los conocimientos, protección y reconocimiento de los conocimientos tradicionales, preservar y salvaguardar la identidad y la cultura para futuras generaciones, el respeto de la consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, por mandato legal obviamente, impedir la apropiación indebida de los conocimientos tradicionales a quienes no les corresponde y promover el acceso a beneficios equitativos. Esto sería un poco un resumen de los objetivos que nosotros nos trazamos al inicio de la ejecución de ese plan nacional, y con este mensaje recurrimos a las instituciones públicas, a la sociedad civil y a los representantes de los pueblos indígenas para ir conformando un equipo para justamente construir esas políticas públicas que necesitamos. Pero en ese trajín es que obviamente surgió la necesidad de establecer el concepto que nosotros íbamos a llevar adelante de lo que son los conocimientos tradicionales concebidos desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Y nuestra organización mundial, que es la OMPI, por sus siglas, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, un organismo también de Naciones Unidas, define los conocimientos tradicionales como un cuerpo vivo de conocimiento que es creado, mantenido y transmitido de generación a otra dentro de una comunidad y con frecuencia forma parte de su identidad cultural o espiritual. Como ven, este concepto súper amplio que obviamente busca abarcar no solamente a ¿cómo se llama?, los pueblos indígenas, sino también a las comunidades locales. Eso hay que aclarar muy bien, que el concepto amplio de conocimientos tradicionales que nosotros manejamos y cómo lo concebimos, lo hacemos desde el punto de vista no solamente de los pueblos indígenas, sino también de las comunidades locales. Bueno, esto como base sencillamente de lo que es la conceptualización que desde el punto de vista de propiedad intelectual tenemos de los conocimientos tradicionales, trayendo ciertos ejemplos también de lo que se pudo traer obviamente
de todas las investigaciones que fuimos llevando adelante aquí en la DINAPI, y pudimos encontrar como conocimientos tradicionales las tendencias migratorias de animales, la medicina tradicional, las técnicas tradicionales de caza y pesca, técnicas tradicionales de construcción, métodos tradicionales para la elaboración de la artesanía, métodos de gestión del agua, técnicas agropecuarias y técnicas de tejidos y teñidos. Esto es nada más que a modo ejemplificativo para traerles enfrente ejemplos que nosotros fuimos viendo tanto a nivel regional como a nivel internacional, que ya gozan en algunos países incluso de protección de conocimientos tradicionales. Y obviamente, por definición, la diferencia entre conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales, como ejemplo, le traemos a la simbología, a la vestimenta tradicional, a la danza y música, a la artesanía, que no son otra cosa que la materialización o la exteriorización de esos conocimientos tradicionales de la cultura de un pueblo de comunidad y constituye parte de su identidad y patrimonio. Esto es lo que conceptualmente nosotros manejamos desde el punto de vista de la propiedad intelectual sobre la base de lo que la OMPI recoge, la Organización Mundial recoge de todos los países y de todos los debates que se llevan a cabo ante este organismo de Naciones Unidas. También dentro de nuestra investigación se quiso establecer un poco cuál es la importancia de la protección, por qué queremos proteger, aparte de la no carencia total, pero de que no existe un instrumento único que proteja específicamente estos conocimientos tradicionales, ni a nivel internacional ni a nivel interno. Lo que buscamos con la protección justamente es preservar ese derecho a la cultura propia y a la identidad, el respeto al derecho colectivo, al reconocimiento de su propiedad intelectual, a diferencia de los derechos particulares, que son los que protege las figuras tradicionales de propiedad intelectual, como las marcas, los diseños, los derechos de autor, son derechos particulares. Lo que se busca a través de esta protección son los derechos colectivos de los pueblos y de las comunidades, de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. Derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, que obviamente es una obligación legal con la que tenemos que cumplir, pero no por cumplir con una obligación legal, sino para cumplir con nuestro objetivo, que es la construcción de las políticas públicas desde y con los pueblos indígenas y las comunidades locales. Obviamente el CCLPI nos va a servir para esa construcción participativa y equitativa dentro de lo que va a ser el resultado final que va a ser presentado ante el Poder Legislativo, que es justamente el proyecto de ley para la protección. Otra importancia, o mejor dicho, otro punto donde radica la importancia de la protección es el derecho de participar equitativamente de los beneficios de la utilización de estos conocimientos tradicionales. No solamente protegerlos enunciativamente, sino también buscar participar en los beneficios que trae justamente la utilización de esos conocimientos tradicionales que hoy gozan de absoluta orfandad. Derecho a la preservación de su cultura para generaciones futuras. Como decimos, no es conocimiento tradicional si no se transmite de generación en generación. Si las mujeres que dentro de su papel tan trascendente e importante de transmisión de esos conocimientos tradicionales, en algún momento dejan de hacerlo o en algún momento se corta esa secuencia de generación en generación, ¿cómo podríamos continuar con la protección si es que no existe una ley propiamente que ya dé esa protección efectiva? Entonces, lo que buscamos es preservar esa cultura a través de justamente de legislar sobre la base de los conocimientos tradicionales que hoy conocemos y que posiblemente con el transcurso del tiempo se pueden ir, no sé si perdiendo, pero al menos volviéndose difusos y sin tener la posibilidad de llegar a la protección efectiva. ¿Para qué? Para las futuras generaciones, para las generaciones futuras. Lo que se busca es dos tipos de protección: la protección positiva y la protección preventiva. La positiva concede a los pueblos indígenas y a las comunidades locales el derecho de impedir el uso de terceros no autorizados, conceder licencias de uso y beneficiarse directamente de su explotación comercial. De la ley en adelante, nadie puede usar un conocimiento tradicional reconocido, nadie puede utilizar sin el permiso de ese pueblo indígena o comunidad local, y también le permite a ese pueblo o a esa comunidad beneficiarse directamente de los beneficios propiamente.
Esa es la protección positiva. Y la protección preventiva es un conjunto, no es otra cosa que un conjunto de estrategias para evitar la adquisición o conservación ilegítima de derechos de propiedad intelectual por parte de terceros e impedir la obtención de patentes cuando la reivindicación se basa en un conocimiento tradicional. Y en este punto me detengo para traerles un ejemplo claro que tenemos en nuestro día a día nosotros en la DINAPI, que son las solicitudes de patentes médicas. Nosotros tenemos enfrente la responsabilidad de cumplir con la ley de patentes. Nos traen una solicitud y hoy en día no hay una sola obligación para ese solicitante de contarnos si existe o no algún conocimiento tradicional involucrado en ese proceso de transformación o de solución de un problema técnico que existe en la naturaleza. Entonces, con esta ley o con estas políticas públicas que buscamos construir, lo que se busca con la protección preventiva es justamente que se evite ese tipo de pérdidas o de, por qué no decirlo, de uso indebido de algunos conocimientos tradicionales por parte de personas que vienen a solicitar una patente y que de alguna u otra manera a nosotros se nos pierde de vista porque no existe una obligación legal de exigir de que se denuncie esta situación. Entonces, con la protección preventiva se busca evitar esa situación en particular también. Hablamos justamente de apropiación indebida y no hay otra forma mejor de entender que con los ejemplos desde mi punto de vista. Y les traigo justamente nuestro ejemplo del Pamoy. Sé que muchos conocemos el caso, otros quizás no, pero luego de una participación, digamos que no quiero decir ni siquiera intromisión, pero de la participación de una persona dentro de lo que eran las comunidades de los ayoreos totoviegos Sode, tomó conocimiento de la existencia de la silla sin silla, como le denominan ellos, que es el Pamoy. Lo que hizo esta persona fue sacar del país este conocimiento tradicional y convertirlo en un elemento, un objeto hoy comercializado, sino solamente a nivel nacional, regional, también a nivel internacional, con seguramente la mención en algún punto de que le corresponde a los ayoreos totoviegos Sode, pero más que eso, nada. Eso es un ejemplo de justamente una apropiación indebida, porque este es un conocimiento tradicional que debe ser protegido como tal, y no necesariamente por una cuestión contractual, o quizás también podría hacerlo a través de una institución de propiedad intelectual tradicional, como en este caso podría ser un diseño o un modelo industrial, pero lo que buscamos es que ese conocimiento sea protegido como tal, ese procedimiento de creación del Pamoy sea protegido y pueda evitarse este tipo de apropiación. Obviamente no se tenga que extender a otros conocimientos tradicionales que tengan algunos de nuestros pueblos indígenas o de las comunidades locales. Esto es una publicación de última hora, pueden usar Google y van a encontrar también la misma publicación o sacarle una foto a la pantalla y seguramente que van a encontrar con mucha facilidad esta publicación del 22 de abril del año 2019. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta apropiación indebida? Son lógicas, hasta lógicas, digamos, ¿verdad? Que es la falta de reconocimiento, no se le reconoce al verdadero creador de ese conocimiento, que son los pueblos. Obviamente no hay una persona, sino son derechos colectivos que se buscan proteger. No se reconoce a ese pueblo indígena como el que creó este conocimiento tradicional. Se desnaturaliza el conocimiento fuera del contexto cultural, obviamente al ponerle tecnología, al aplicarle materiales que no son obviamente tradicionales, le saca el contexto, se desnaturaliza el conocimiento fuera de su hábitat natural. También tiene consecuencias sobre conocimientos sagrados o secretos, se hacen públicos. Ese es un gran peligro que corre con los conocimientos tradicionales, con la apropiación indebida. Modo de vivir y hábitat afectados, la cultura e identidad destruidas, uso ofensivo a las creencias o tradiciones y hasta pérdida de mercados y retrocesos en el desarrollo. El hecho de que un pueblo indígena, una comunidad local, pueda tener la titularidad de ese conocimiento tradicional y pueda explotarlo para su beneficio, para obviamente poder tener un sustento básicamente dentro de lo que son sus pueblos o sus comunidades, claramente podría ser un aporte muy, muy importante y
válido, legal y justo inclusive. Solamente que sin la protección efectiva no se puede hacer valer y estamos todavía expuestos a esta apropiación indebida. Por eso es que buscamos tanto la protección integral a través de la construcción de las políticas públicas. ¿Y qué usamos para ello? Usamos de ejemplo la protección internacional, que seguramente que la mayoría conoce aquí en este foro, la Convención de la OIT de 1989, el CBD del 92, la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial del 2013 y la Declaración de las Naciones Unidas para el Derecho de los Pueblos Indígenas del 2017, que defiende este precepto en el artículo 32. Y actualmente a nivel internacional nos encontramos en pleno debate, pero con un avance significativo en este año 2022, justamente en el seno de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que les hablaba hace rato, que es un organismo especializado de Naciones Unidas. Este año se llevó a cabo la 42 sesión del Comité Internacional ¿cómo se llama?, de países que formamos parte de Naciones Unidas, que debaten sobre justamente la construcción de un instrumento internacional que verse específicamente sobre los conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales y también recursos genéticos. Como nunca antes, este año se decidió por primera vez, tuve el honor de participar de esa sesión en la que se elevó a la Asamblea Nacional, mejor dicho, a la Asamblea General de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, un documento y un pedido expreso de que se convoque a una conferencia diplomática para el análisis de este documento. Y la Asamblea, de la que participó también Paraguay a través de nuestros embajadores allá y del Director Nacional de Propiedad Intelectual, esa Asamblea General de la OMPI resolvió convocar a una asamblea, mejor dicho, a una conferencia diplomática para el año 2024. Previo a esto se realizaron obviamente más reuniones técnicas para ir puliendo este documento que fue elevado a la asamblea, para que finalmente en esta asamblea, en esta conferencia diplomática en el 2024, finalmente podamos tener un instrumento internacional que protege específicamente los conocimientos tradicionales, recursos genéticos y expresiones culturales tradicionales. Esa es nuestra actualidad a nivel internacional. Y a nivel regional ya tenemos algunos ejemplos, ¿verdad?, de protecciones específicas a través de sus leyes internas, que son la ley de Panamá, la de Perú, Brasil, Ecuador y México, que también nos sirvió de insumo para ir construyendo justamente los principios que se están debatiendo en el seno de lo que muchos conocemos, pero no sé si todos los que estamos en el foro así también lo conocen. Entonces, todo esto sirvió de base para que en el 2020 y luego de toda esa investigación que les contamos, fuimos llevando adelante con nuestra experta en el ámbito de conocimientos tradicionales y todo el equipo de INAPI, logramos conformar el equipo impulsor de políticas públicas de conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales y recursos genéticos, que cobró vida jurídica, digamos, a partir de el año 2021. A inicios del año 2021 empezamos a sesionar. Eso es parte del equipo impulsor, no estamos todos realmente, porque esta fue la primera reunión presencial que tuvimos en diciembre del año 2021, al finalizar un año súper exitoso de reuniones virtuales. Sí, señoras y señores, nosotros llevamos adelante el equipo impulsor religiosamente con reuniones virtuales de la que participamos, hacíamos quórum de acuerdo a nuestro reglamento y fuimos desarrollando la agenda que nos fuimos trazando para la construcción de estas políticas públicas. El equipo impulsor está conformado por 29 instituciones, ya sean instituciones públicas, privadas y organizaciones representantes de los pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, además de nuestras agencias de cooperación que siempre nos están ayudando, acompañándonos, están participando en nuestros debates. Somos 29 las instituciones que ven ahí en este listado, que no voy a leer para ganar un poco más de tiempo, para contarles un poco más en otro sentido. Estas 29 instituciones que nos reunimos en asamblea ordinaria, como le decimos nosotros, en reunión
en reunión plenaria una vez al mes y en pequeños comités puntuales que vamos haciendo reuniones semanales. Acá tenemos, por ejemplo, las sesiones de todo del año 2021, que se totalizaron 37 reuniones en el año 2021. Ahí van a ver seguramente muchas caras conocidas, muchas personas del ámbito que nos ayudan muy activamente. Todos estamos muy entusiasmados con lo que estamos haciendo. Por lo que ven, de 37 reuniones, una sola fue presencial, pero hoy en día, en el año 2000, lo que corre el año 2022, ya tuvimos 20 reuniones más, todas virtuales, en las que ya dentro de 2 días vamos a socializar el primer borrador de nuestro proyecto, de lo que va a ser el proyecto de ley. En el 2021, los avances más significativos que tuvimos justamente fueron los conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales y el dominio público, las figuras de propiedad intelectual y su protección, el turismo responsable, ético y sostenible, la bioprospección y la biopiratería, las indicaciones geográficas y las marcas colectivas. Estos son nuestros 4 comités más importantes, que son los de conocimientos tradicionales y recursos genéticos, los de conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales, la Comisión de Asuntos Legislativos y la Comisión de Presupuesto y Logística, que justamente está trabajando ahora para elaborar un poco nuestras estrategias para el CCLPI, que tenemos más adelante una vez que tengamos un borrador aprobado a nivel del equipo impulsor. Este es un calendario en el que nosotros nos movemos, venimos cumpliendo con prácticamente todas nuestras reuniones. Como ven, abarcamos una vez a la semana, al menos nos vemos las caras, algunos o todos y todas en el equipo de impulsor. En el 2022 nuestros grandes avances son el proyecto de ley que justamente vamos a socializar con todo el equipo este jueves, como les decía, y el CCLPI que está en plena preparación. Tuvimos también reuniones con expertos que colaboraban con nosotros, ya sean expertos nacionales como Lidia Molas. También tuvimos debates con expertos de la OMPI, de Doña Venero, otros expertos de Perú, Ecuador, Argentina, todos aportando un poco lo que fueron los debates en sus países para que vayamos nosotros formando lo más objetivamente posible este proyecto de ley que vamos a socializar. Esto es un poco, ya porque sé que se está acabando mi tiempo, ya se acabó, ya pasé un poco más de mi tiempo y quiero que Daniel nos muestre un poco lo que es la construcción de este proyecto que vamos a socializar el jueves. Nosotros ya avanzamos en la construcción recabando justamente información de cuáles son las organizaciones con alcance nacional y las que tienen alcance tanto en la región oriental como occidental. Siempre recibimos muy abiertamente información de cualquier persona que tenga el interés de ayudarnos justamente con la cobertura, con el más amplia cobertura posible, valga la redundancia. Así que si tienen algún comentario aquí, si quieren ayudarnos a aportar un poco también a qué otra organización podemos recurrir para nuestro CCLPI, siempre es bienvenido. Esto es un plan un poco de lo que viene de acá en adelante, que ya voy a omitir porque creo que abarcamos todos los puntos importantes y le voy a pasar sin mediar palabras por razones del tiempo la palabra a Daniel, y yo te voy pasando, Daniel, para que puedas mostrar un poco a grosso modo lo que es la construcción de nuestro borrador del proyecto de ley. Adelante, Daniel, por favor. Muchas gracias, doctora. Siguiendo un poco la línea de lo que presentaba la doctora Berta, del trabajo, esto es lo que vamos a compartir con ustedes, es el fruto de ese trabajo de resultado del equipo impulsor que denominamos justamente nuestro anteproyecto de ley. Podemos pasar a la siguiente. En esta estructura del trabajo que venimos debatiendo, así como hacemos siempre los trabajos finales de tesis, ¿verdad? Borrador de borrador y debatiendo en cada reunión en base a la ayuda que recibimos de los expertos, a la comisión de legislación y finalmente mensualmente, digamos, validando por parte del pleno. Se cuenta con títulos, capítulos. Tenemos finalmente 7 títulos, en los cuales detenidamente voy a leer esto y para que
para que un poco entiendan la dinámica. Hablamos de las disposiciones preliminares, luego hablamos del reconocimiento de los derechos colectivos de propiedad intelectual, protección de los derechos colectivos y propiedad intelectual. Por un lado el reconocimiento, en el siguiente capítulo la protección, luego del órgano rector y demás órganos responsables para coadyuvar con el fin que es la protección de lo que es la sanción en caso de apropiación indebida, y hablamos de la creación también de un fondo nacional para acompañar este proceso de protección de los conocimientos tradicionales y las disposiciones finales y transitorias. En el título 1, aclarar que el objetivo principal de esta ley que es sui generis para Paraguay es la protección de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. Y acá resaltar que Paraguay reconoce a los conocimientos tradicionales como un patrimonio inmaterial nacional, pero no es suficiente un reconocimiento o una consideración, sino que no existe una protección legal. Entonces, por lo tanto, está sujeto a que terceros puedan apropiarse de ese conocimiento tradicional, personas extrañas a los creadores o poseedores legítimos de ese conocimiento. Acá encontramos entonces el objetivo general, luego vemos los objetivos específicos. Voy a citar algunos principales, que es fomentar el respeto, la protección y la preservación del desarrollo de esos conocimientos tradicionales. Luego también se busca con este proyecto de ley, con esta ley, garantizar la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de estos conocimientos tradicionales, con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales. También asegurar que el uso de esos conocimientos tradicionales sea con el consentimiento libre, previo, informado, en caso de los pueblos indígenas, y con la autorización previa también de las comunidades locales para el caso. Y sobre todo prevenir y sancionar en caso que tengamos una apropiación indebida. El alcance de esta ley es justamente de orden público. También encontramos dentro de este proyecto, en el título 1, las definiciones, una lista de definiciones, conceptos, para entender un poco el alcance, la dinámica de la protección de esta ley. Entre estos citar conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales, el alcance del concepto de los pueblos indígenas por un lado, y por otro lado también el alcance de comunidades locales. Siguiendo con la presentación, vemos estas definiciones que les mencioné. También vemos la subrogación del Estado en el título 1, para entender en qué caso el Estado también acompaña este proceso. Sabemos que cuando es necesario proteger y conservar, excepcionalmente actúa el Estado a través de, en este caso, la DINAPI, para acompañar este proceso de protección. Principio y enfoque: estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de la buena fe, de la participación colectiva, y entender que cuando hablamos de conocimientos tradicionales estamos hablando de carácter colectivo. No podemos hablar de un conocimiento tradicional en forma particular o individual. Entonces, tiene carácter colectivo, puede ser tangible, intangible, y a partir de ahí vemos que los conocimientos tradicionales también abarcan en muchos casos los saberes ancestrales, indígenas, los saberes locales autóctonos, también los saberes o lo que van los conocimientos tradicionales o procesos que van ligados a lo que son los recursos genéticos, y sobre todo las expresiones culturales. En el título 2, como estaba mencionando, voy a hilar el título 2 con el título 3, porque hablamos por una cuestión de tiempo y para entender del reconocimiento por un lado, y por otro lado la protección. ¿Qué se reconoce? Justamente ese conocimiento tradicional que tiene carácter colectivo de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. ¿Y cómo se realiza este proceso? A través, por un lado, de los pueblos indígenas, la consulta y el consentimiento libre, previo, informado, y en el caso de las comunidades locales, el proceso de la audiencia pública de consulta previa. Eso es este proceso para reconocer y finalmente darle la protección para poder darle el uso en caso de que terceros quieran utilizar este conocimiento tradicional.
La siguiente, que es el título 3, nosotros encontramos el mecanismo, que es la protección de los derechos colectivos. ¿Cómo se va a proteger este derecho? Y estamos hablando ya de la cuestión, como decimos en el derecho, de forma, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el mecanismo, los procedimientos? Entonces, entender que a partir de la definición teórica conceptual, pasamos a hablar ya de los registros públicos, los registros confidenciales y los registros propios. Existen conocimientos que ya están en el dominio público, existen conocimientos tradicionales que tienen un carácter confidencial y otros que son propios de ciertas comunidades. Entonces, aquí es importante entender que cuando se va a otorgar el uso de ese conocimiento va a ser a través de lo que nosotros planteamos en este proyecto, el contrato de licencia de uso. Es decir, una vez de que se tenga el proceso de la consulta libre, previo informado, finalmente se va a establecer un contrato de uso que acá dentro de esta presentación vemos el trámite de registro, ¿verdad? Con la cuestión de proceso. Se solicita el registro de conocimiento tradicional, se da un trámite a esa solicitud por parte de la DINAPI. Acá entra el Estado o entra el ente rector, que es la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, a acompañar este proceso y darle la protección jurídica que se necesita. Entonces, se emite una resolución de solicitud de registro, trámite de solicitud, y acá en el siguiente punto es contrato de licencia de uso. Es lo que había dicho, es muy importante porque en este contrato las partes acuerdan el modo, la modalidad, el plazo, el tiempo, también el porcentaje que van a tener en base a esa explotación económica, pecuniaria que estamos hablando para los pueblos indígenas o las comunidades locales. El plazo y el tiempo también de uso de ese conocimiento. Una vez que se presenta ese contrato, finalmente ante la DINAPI sale una resolución, se homologa eso y a partir de ahí tiene la protección jurídica o legal. También estamos hablando dentro de esta instancia de procedimiento la cancelación de registro, que es cancelación de registro, solicitud y finalmente la resolución es lo que le da la validez jurídica para cancelar el uso de él. En el título 4, 5 y 6, por una cuestión de tiempo también para que nos ubiquemos en la estructura, estamos hablando del órgano rector y órganos responsables de la aplicación. Sabemos que esto es una tarea que se hace en forma conjunta, en forma interinstitucional, todos los órganos responsables se deben trabajar. Entonces, en este caso, el órgano rector de la Política Nacional de Protección de Conocimientos Tradicionales es la DINAPI, pero necesita la coayuda de las demás instituciones para cumplir la finalidad de esta ley, que es la protección. Se establecen las funciones del órgano y la cooperación de las demás instituciones del Estado. Dentro del capítulo 4. Capítulo 5, encontramos los casos de apropiación indebida. Encontramos también la intervención de la Dirección de Observancia de la DINAPI, que finalmente es la dirección que está velando para, en caso de apropiación indebida, encaminar esas denuncias ante la Fiscalía, ¿verdad? Porque sabemos que es un hecho común. Medidas cautelares de frontera y las sanciones como tal. Y finalmente en el título 6 encontramos la creación del Fondo Nacional de Protección de los Conocimientos Tradicionales, que se establece justamente un fondo para ayudar y acompañar este proceso de registro de los pueblos indígenas y las comunidades locales en determinados casos. Funciones, consejo directivo, la dirección ejecutiva y los recursos. Acá es importante también resaltar que este Fondo Nacional tiene también dentro de su objetivo acompañar los procesos de investigación o formación para que esos recursos, esos conocimientos tradicionales se puedan ir innovando y finalmente eso se le pueda dar la protección legal necesaria. Así que de mi parte es todo, es una estructura rápida y finalmente este jueves vamos a estar socializando con el equipo impulsor. Cualquier consulta, cualquier duda, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Berta. Muchísimas gracias, doctor Daniel Hurón. Hay unas preguntas, entonces voy a pasar rápidamente y espero así que tengamos concisa respuesta también porque hemos tomado bastante el tiempo. ¿Cómo hacen para elegir los temas o los conocimientos culturales que serán protegidos?
nos pregunta Miriam Garay de López. Además nos preguntan, ¿los que elaboran las leyes son paraguayos o hay extranjeros? ¿No hay algún indígena paraguayo que sea abogado o escribano? Esa es un poco la pregunta que hacen. Y bueno, en un ratito la vamos a escuchar a una de las compañeras indígenas que está en ese grupo, que va a ser la siguiente expositora. Exacto. Adelante, doctora Berta. Brevemente, Tina, le respondo a Miriam. Nosotros no elegimos los conocimientos tradicionales, Miriam. Nosotros no estamos trabajando en ningún catálogo aún. Nosotros lo que queremos hacer es, como decíamos hace rato, establecer o plantear ante el Congreso un proyecto de ley de protección preventiva, positiva y preventiva, sin enunciar conocimientos tradicionales. Seguramente que va a ser en un segundo momento o en una segunda etapa lo de la construcción de algún catálogo, que ya es un trabajo mucho más técnico y mucho más, obviamente vamos a buscar apoyo en muchos otros lugares. Y en respuesta a tu segunda inquietud, como les había proyectado, nosotros somos 29 instituciones, pero 11 nomás somos instituciones públicas. El resto son sociedades, representantes de la sociedad civil, que todos están vinculados al área de indígenas y también de comunidades locales. Y tenemos 9 representantes, perdón, 9 y 9, de comunidades indígenas directamente, de asociaciones. Tenemos acá justamente Tina, una de nuestras representantes, está también, creo que doña Daniela es la siguiente expositora, o doña María, está Ana María también aquí. Formamos parte, muchos abogados, todos paraguayos, no hay extranjeros, pero que ya están más paraguayizados que otros, que otras personas están viviendo muchos años acá, que representan algunas instituciones públicas también, pero somos todos paraguayos los que estamos en la construcción. Brevemente, ¿verdad? Como me Muchas gracias, doctora Berta. Ana María, ¿tienes alguna pregunta o comentario? Adelante. Ana María Ferreira, levantaste la mano y no sé si tenés alguna pregunta o comentario. Adelante. Está silenciado tu micrófono. No, su señal no sale bien. Fue una equivocación. Ahí, Sí, ahí sale ahora. bien, está con dificultad de la señal. Ah, sí. Bueno, parece que no había pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por lo menos en el chat no veo ninguna pregunta, así es que si no hay, pasamos con la siguiente expositora a quien la voy a presentar, a Daniela Benítez. La compañera Daniela es artesana, fundadora y miembro de varias asociaciones, entre los que se encuentra la Asociación de Artesanas Ninachey, de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna, y también miembro y fundadora de la Articulación de Mujeres Indígenas Paraguay MIP. Cuenta con un diplomado regional internacional sobre liderazgo de mujeres indígenas. Daniela fue candidata a senadora por el movimiento Cuñapurendá, es representante por la región del Chaco ante la Junta Directiva Nacional de Paraguay Más Verde y actualmente es técnica de campo para el proyecto de conservación de bosques en el territorio chaqueño, para ir avanzando hacia la consolidación de Red Más en los territorios indígenas. Además, es miembro del grupo impulsor de conocimientos tradicionales de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, DINAPI. Adelante, Daniela. Sí, yo no sé si es tarde y bueno, nos quedamos con mediodía, a ver qué hora es. Tenés 20 minutos de exposición, Daniela, todavía, así es que yo te voy a abrir mi cámara cuando ya falte 5 minutos. Ya. Nasujo hoy, buenos días todavía. Daniela Benítez, del pueblo Nivacule, soy Nivacche en este caso.
el tema de hoy es muy interesante, ya que se habla sobre la preservación y transmisión de conocimientos tradicionales. Yo creo que en ese sentido de las mujeres tiene un rol bastante amplio de día a día, del amanecer, la última hora del día, los conocimientos y llamamos tradicionales. Yo puedo definir yo que este es un tema al que uno nace, al que uno vive y al que uno da pasos a medida que va yendo por etapas de una vida, te fortalece. Es un conocimiento que acompaña el día a día de las mujeres. Viendo un poco en otros sectores de mujeres, yo amplío siempre mi análisis en el rol de las mujeres. La mujer es la transmisora en todo lo que complementa la vida cotidiana, no solamente en trabajos, en conocimientos sobre la tierra, sobre los territorios, sobre los bosques, sobre el aire. También es la transmisora en todo lo que tenga que ver en la parte administrativa, en vida tradicional, en ese caso los pueblos y el pueblo especialmente en pueblos nivables. A pesar de que el cambio de vida que nos ha traído de un cambio, desde los cambios climáticos, yo creo que como mujeres indígenas seguimos sosteniendo, seguimos regándonos nuestras energías como para seguir a la transmisión de los valores que tienen los pueblos indígenas. Siempre digo los pueblos indígenas porque ahí estamos, y aquí estamos, y allá estamos. Siempre con nuestra identidad cultural, porque es lo que nosotros nos mantiene vivas. Desde el rol de la mujer, sostiene los conocimientos a través de las enseñanzas, a través de las miradas, a través del aire, a través de muchas cosas. Esos conocimientos siguen firmes, esos conocimientos quizás no son así escritas del todo, pero sí son sentidas. Llevamos un libro con nosotros de vida. Tenemos un libro, una biblioteca desde nuestras vivencias, desde nuestros pueblos, desde lo individual, más todavía desde lo colectivo. Los valores, uno camina con los valores. Uno camina, uno mira con los valores, uno sonríe con los valores. A pesar de las dificultades, seguimos sosteniendo esos conocimientos. Siempre desde lo sentir, desde lo más profundo de nuestra espiritualidad, sostenemos esos conocimientos. Y si bien si no hay un escrito como lo sentimos nosotros y nosotras las mujeres, siempre se siente, siempre a los silencios quizás muchas veces,
pero ahí estamos con nuestros conocimientos. Cuando nos juntamos, ya nos fortalecemos desde nuestros conocimientos, a las cuales le estamos siguiendo, transmitiendo desde nuestro hogar, con las compañeras, con los alumnos, con las alumnas, por sobre todas las mujeres. Las mujeres con sus valores y sus conocimientos como transmisora, no somos cerradas en lo que tenga que ver en transmisión. Nosotros queremos concienciarles siempre, no solamente con nuestra gente, con nuestros hijos, las personas que nos rodean en la comunidad o en el lugar donde nos encontremos, sino también queremos darle ese conocimiento a la otra vida que no sea indígena. Porque vemos nosotros que desde lo más profundo y desde el sentir, desde de la vida de nosotros como mujeres indígenas, valoramos la otra vida. En ese sentido, tratamos de que las personas que están con nosotras, siempre queremos compartirle nuestras energías, nuestros sentires, nuestros conocimientos. Por más poquito que sea nosotros creemos como mujeres que valora lo poco que conocen en nosotros y conoce de nosotras. Pero para nosotros ya es una semilla que plantamos en la vida de la otra persona que no es indígena, ¿verdad? Yo creo que ese es el conocimiento, ese es la transmisión, que no solamente hoy en día concienciamos, le nutrimos a nuestros hijos, a los jóvenes que hoy tienen organizaciones, sino también viendo de lo que nos ha hecho alcanzar la vida, que son los cambios climáticos. Nosotros queremos fortalecerle a las personas, así como nosotros, personas que trabajan el día a día, mujeres que son guerreras en sus vidas, en sus hogares. Queremos darle esa otra energía, queremos que también sean fortalecidas, así como nosotras las mujeres indígenas. Si no hubiera ese fortalecimiento en nosotros las mujeres a las que andamos en las ciudades, no hubiésemos tenido esta fuerza de los cuales utilizamos para que nuestras vidas como organizaciones que hoy somos, no hubiese sido posible las acciones. Y por eso es muy importante para nosotros que los valores de los conocimientos basados en educación formen parte de nuestra transmisión y el compartir de las personas que nos rodean, así como lo hacemos con nuestros hijos, en nuestro hogar, con nuestras compañeras, en los más tristes en su vida, cuando le pierde a un ser querido. Estamos ahí abrazándolas, animándolas, porque es nuestro rol, es otra riqueza de una mujer indígena. Ser solidaria a otra mujer que no está pasándolo bien. Ese es parte también del rol de la mujer, el valor de la mujer como conocimiento tradicional, como transmisora. No solamente nos caracterizamos como transmisora de las lenguas, sino somos transmisora en todo lo que tiene el ser humano, porque somos seres humanos, así como las plantas, el aire y las estrellas. A mí me ha hecho con mucha energía compartir con otras mujeres, escucharlas a otras mujeres, conocerlas a otras mujeres, sus luchas,
Y eso es lo que nos caracteriza a la mujer, no porque sea guapa, sino porque es una persona de raíz, lleno de raíces, fortalecido, hecha para que se pueda ir subsanando siempre en en todo lo que se presente de manera muy difícil, pero con el espíritu bien en alto, desde el sentir, a través de una educación, siempre mantiene el fortalecimiento en las energías. En la vida cotidiana anteriormente, las mujeres siguen, desde lo antiguo, siguen manteniendo esos valores, esos conocimientos, esos fortalecimientos, y que donde nosotros nacimos, crecimos, vimos unas mujeres que tienen una administración muy importante, en la cual hoy la recuerdo con mucho orgullo de ser parte de ellas, en las cuales nunca se agachan, nunca se agacharon cuando se trata para el bien. Nunca fueron mujeres, nunca fueron abuelas, tías, de las cuales van a transmitir cosas negativas. Siempre transmite un valor desde el autoestima bien alto como mujeres que nos han mostrado, y hoy en nuestra memoria quedan eso, pero no solamente que queden en las memorias, sino utilizamos para nuestras incidencias hoy en día esos valores que nos han transmitido desde nuestra niñez, y lo utilizamos hoy en día en transmitir a otras mujeres, a nuestros hijos, nuestras hijas, y con más razón hoy que formamos parte como miembro del equipo impulsor, ahí lo queremos llevar desde nuestros anhelos. Yo creo que ahí estamos pisando con algo muy positivo, y esa es la manera de que con esos conocimientos queremos aportar para una política de nuestro país, para la protección de nuestros conocimientos, de nuestras formas de transmitir, de todo lo que nosotros tenemos, las riquezas múltiples que necesita la protección desde nuestro estado. Yo creo que con el tiempo que nos queda, creo que puedo yo decir también de que también forma parte esos conocimientos y de transmisión lo que es la salud. La salud, a pesar de que mirando en lo occidental se vino yendo para abajo, pero también ahí queremos seguir fortaleciendo como para lograr que en algún momento pueda levantar cabeza, así como se está haciendo en la educación, y se le está abriendo caminos como a las mujeres organizadas, en nuestro caso, de formar parte, no solamente ser partícipes, sino construir desde nuestros conocimientos, desde nuestras culturas, desde nosotros como pueblos indígenas y como mujeres indígenas, a un anteproyecto que hace tanta falta como el anteproyecto de la protección de los conocimientos ancestrales. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. No necesitaste que yo te encendiera la cámara y decirte que faltaban unos minutos. Hay una pregunta que hicieron. Vamos a aprovechar que tenemos un poquitito de tiempo para leer la pregunta que hizo Helga para la doctora Dávalos.
Dice, ¿cuál es la diferencia entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial? Gracias, Tina. Aplaudirle primero a doña Daniela. Da gusto escuchar así cuando nos recuerda el motivo por el que estamos trabajando tan arduamente. Así que gracias por tu exposición, doña Daniela. Bueno, Helga, muy interesante tu pregunta porque realmente siempre se confunde. Voy a tratar de ser breve. Propiedad intelectual lo que protege es todo lo que deriva de la creatividad en el ámbito, digamos que artístico, científico y literario, y también en el ámbito industrial. Y la propiedad intelectual tiene dos ramas importantísimas. Una es la de derecho de autor, que es la que protege justamente las obras artísticas, científicas y literarias. Ahí le tenemos a los libros, cuadros, música, software, todo lo que sea en el ámbito artístico, científico y literario. Y la otra gran rama es la propiedad industrial, que protege la manifestación de la creatividad, pero en el ámbito comercial. Ahí están en la propiedad industrial, están las marcas, las patentes, dibujos, modelos industriales, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, con los conocimientos tradicionales también están ahí. O sea, propiedad industrial sería la especie del género que es propiedad intelectual, que es el gran género. No sé si quedó claro, pero creo que más o menos eso es lo que grafica la diferencia entre ambas. Muchas gracias, doctora Berta. Ahora hay una pregunta que tal vez no está saliendo, pero yo sí la voy a hacer. Este tema de la propiedad individual y la propiedad colectiva, ¿verdad? ¿Cómo se piensa desde el marco de esta ley proteger el conocimiento colectivo cuando que hay como una práctica común y las leyes protegen más bien los conocimientos individuales, ¿verdad? Cuando uno quiere, entiendo que cuando uno quiere registrar, patentar algo, se patenta o la persona o una empresa. Pero en este caso estamos hablando de pueblos indígenas y posiblemente algunos de esos conocimientos se comparten, no solamente con otros pueblos, que serían interétnicos, sino que también son conocimientos transfronterizos. O sea, otro pueblo, por ejemplo, en el caso del Pamoy, que es propiedad, diríamos, parte del conocimiento tradicional del pueblo ayoreo, tanto del lado paraguayo como del lado boliviano. ¿Cómo se piensa zanjar de alguna manera? Porque yo ya veo una dificultad, por ejemplo, a la hora de la distribución de los beneficios o que en un solo lado se patente o se proteja y en otro lado no. Bueno, todas esas cuestiones que me vinieron a la cabeza mientras les escuchaba. Súper interesante tu pregunta, Tina, y verdaderamente es un gran desafío establecer, justamente, demarcar un poco esa diferenciación, pero sí existe digamos que la diferenciación entre los derechos individuales. Es una persona crea una marca, una persona escribe una música, viene y hace valer ese su derecho, probando de que es la primera persona o diciendo que, invocando que es la primera persona que tuvo esa creatividad. Lo que se busca con esta política pública, con tener esta ley y la protección colectiva, es justamente atribuible a ese pueblo, a esa comunidad que invoque ser la titular y de alguna manera prueba ser la que transmitió de generación en generación ese conocimiento tradicional. Estoy de acuerdo contigo que hay conocimientos tradicionales, que hay versión de un pueblo y versión de otro, comparten incluso los mismos conocimientos entre pueblos, comunidades dentro de un solo pueblo que digamos que tienen su versión de esos conocimientos, incluso hay los que son regionales, como bien lo decías, pero acá lo que buscamos es que justamente encuentren ese valor los que verdaderamente conocen del inicio, no del inicio, sino de lo más lejos posible, ese conocimiento tradicional, que nos pueden venir y decir, este conocimiento tradicional pasó de generación en generación en este pueblo o en esta comunidad. Y a partir de ahí nosotros tomamos obviamente ¿cómo se llama? El proceso para poder ir revisando lo que invocan y también llamarle a los demás que crean que tengan interés, porque va a haber un periodo de oposición en el que le vamos a decir
a todos los demás pueblos y comunidades, miren que están solicitando el registro a favor de este pueblo para que se presenten también y puedan oponerse o puedan realizar sus comentarios en relación a la solicitud. Me preguntaba si vamos a equivocarnos o no nos vamos a equivocar. Hoy yo no te puedo decir, pero la concepción que nosotros tenemos es de tratar de reconocer al pueblo, comunidad que invoque, que dentro de ese pueblo se transmitió de generación en generación ese conocimiento tradicional de la manera más, con la mayor buena fe posible. Esa es la respuesta que hoy yo te puedo dar, que se va a ir construyendo seguramente en el camino con la ayuda de todos ustedes. Muchísimas gracias, doctora Berta. Aquí Miriam hace como un comentario, pregunta, como por ejemplo en la medicina indígena, ¿será conocimiento social? Dice, muchos pueblos manejan la medicina tradicional indígena y que son efectivas. Tina, un ratito, creo que el señor Daniel quería hacer una acotación al margen de la Dale, señora adelante, Berta. Daniel. Sí. Sí, permiso. Con relación a la consulta y un poco siguiendo la línea de la doctora Berta, desde el punto de vista jurídico-legal, quisiera aportar que esto es un inicio, ¿verdad? Es algo histórico si logramos tener esta aprobación de la ley y sabemos en derecho siempre decimos no existe una ley perfecta. Siempre justamente escuchamos las actualizaciones de ley, escuchamos lo que es la reglamentación de una ley y justamente se va llenando esos vacíos o las situaciones que se están planteando o que se van a ir planteando en el transcurso de la aplicación de la ley. Para eso existen esos mecanismos. Entonces, saber que para eso, a medida que es imposible prever todas estas situaciones y estamos hablando a un nivel nacional, ¿verdad? Y lo que planteaba la señora Tina, ya es a un nivel regional o a nivel internacional. Entonces, justamente ahí existirían las mesas de trabajo en forma de, ya entraría a un ámbito internacional y previendo también lo nacional, ¿no? Lo que quiero llegar es que esta ley prevé lo que decía la doctora Berta, lo que es de carácter colectivo, la protección de carácter colectivo, de lo tangible e intangible, y a medida de esto sabemos que cuando existe una ley, también existen las reglamentaciones que van tratando de cubrir algunos vacíos o situaciones sui generis que llamamos, ¿verdad? Muy atípicas en el caso. Así que muchísimas gracias. Gracias, doctor Daniel. No sé si tienen alguna otra pregunta para Daniela o para la doctora Berta o para el doctor Daniel. Solamente acotar que realmente este proceso de construcción de esta ley y en donde están organizaciones indígenas, organizaciones de la sociedad civil que trabaja con pueblos indígenas, y están también las instituciones públicas. Es un poco, tal vez una de las, no sé si la primera, pero las pocas leyes que van a estar siendo construidas, elaboradas desde varias miradas. Y eso un poco esperemos que ayude a no equivocarnos demasiado ni no estar tan lejos de proteger la mayor variedad posible de situaciones. Aquí voy a leer nuevamente lo que pusieron, dice, es demasiado importante volver a las costumbres ancestrales, no sé si decir volver a aprender y enseñar. Al parecer olvidaron muchas cosas, ahora los niñitos y adultos tienen problemas en la piel que son bien tratables con hoja de guayaba hervida, por ejemplo, como dando ejemplos de conocimiento que eso ya está compartido no solamente por los pueblos indígenas, sino que en general el paraguayo hay muchos conocimientos que parte de conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, pero que ya está un poco apropiada más allá de las comunidades indígenas, sino de la sociedad no indígena paraguaya en general. Y en ese sentido creo que va a ser todo un desafío de hacer esa distinción. Amalio levanta la mano. Adelante, Amalio. Muy buenos días a todos los panelistas ahí. Mi pregunta es lo siguiente. El anteproyecto de ley, ¿eso se va a presentar en algún momento dado a las comunidades de repente? Supongamos que Campo Loa, por ejemplo, tiene 10
10 comunidades indígenas de Campo Loa, por ejemplo, en un solo lugar de repente reunirse y presentar el anteproyecto de ley. De repente se hace un levantamiento de datos, de repente para ir fortaleciendo un poquito ese anteproyecto de ley veo que es muy importante, tiene todos los puntos, tiene todas las pautas como para poder aplicar en la sociedad, ¿verdad? Y por otro lado, quisiera ver si es que va a haber este seguimiento, va a haber algún comité de seguimiento para la promulgación de este proyecto de ley que de la propiedad intelectual, y eso es lo que quisiera ver un poquito, porque tenemos muchos profesionales indígenas. Cabe destacar que ya se están profesionalizando cada uno de sus áreas de interés, ¿verdad? Entonces sería muy interesante hacer una convocatoria masiva, realmente reunirse y convocar a todos los sectores, tanto en las comunidades, porque la nueva generación como indígenas creo que se está perdiendo mucho el tema de la cultura y muy pocos somos los que nos quedamos en la parte, con por ejemplo la medicina alopática, vamos a decir, ¿verdad? Muy pocos son los que usamos hoy en día, se usa más la medicina científica que la medicina ancestral, ¿verdad? Entonces justamente por eso, porque no hay tierras no, el bosque el bosque ya está manoseado, vamos a decir. Entonces no podemos recuperar porque ya forman parte de las propiedades privadas de los que están explotando, y realmente es un estudio muy vidrioso a la cual tenemos que enfocarnos y sentarnos y crear bases y crear políticas de acción para que nosotros podamos recuperar nuestros bosques, nuestra tierra, y decir, mira, acá tenemos un bosque donde no diga propiedad privada, pero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces así nosotros nos vamos en ese bosque porque hay remedios yuyos de las cuales nosotros podemos ir y decir, mira, acá tenemos remedios y no hace falta ir al hospital, por ejemplo, de repente, no, ¿verdad? Entonces, si se trata con medicina alternativa, y si no es posible tratar con medicina alternativa, está en segunda instancia un hospital, está consultar con un profesional de la salud, ¿verdad? Esa no es mi pregunta, mi pequeña acotación por una parte también. Muchas gracias. Gracias, Amalio. Adelante, el doctor Daniel o la doctora Berta. Y le voy a responder brevemente a Amalio. Y la primera pregunta nomás no retuve muy bien. La segunda pregunta que hablaba sobre justamente el CCLPI, que es lo que justamente hablábamos en la presentación. Nosotros estamos en plena construcción de una agenda y les había proyectado justamente una diapositiva en la que nosotros hicimos un relevamiento de cuáles son más o menos las asociaciones que nos van a ayudar a llegar a la mayor cantidad de comunidades, pueblos y comunidades dentro de esos pueblos. Recibimos con muchísimo gusto, Amalio, de vos y de cualquier otro participante de este foro y de cualquier otro foro, también recomendaciones de cómo llegar lo más lejos posible, porque nosotros justamente este jueves nos reunimos para socializar el primer borrador con todo el equipo impulsor, en donde hay representantes de comunidades indígenas, estamos, digamos, todos los interesados ahí. Y justamente lo que vamos a buscar hacer es llegar lo más lejos posible y ampliamente posible para socializarle este borrador, para que podamos justamente tener, volviendo a mi primera diapositiva, desde y con los pueblos indígenas terminar de construir. Nosotros lo que le llevamos sencillamente una base, un poco tomando como ejemplo lo que también les decía en la exposición, discusiones y debates internacionales, así como legislaciones de otros países que ya tienen su protección, ¿verdad? Eso por un lado. Y lo que, si ya mencionabas la comisión o comité de seguimiento de esto, el equipo impulsor justamente está para eso. Nosotros no solamente vamos a llevar y depositar nuestro proyecto de ley en el Poder Legislativo, sino que nosotros vamos a darle el seguimiento, y nosotros somos los 29 representantes que estamos dentro del equipo impulsor. Vuelvo y repito, 11 nomás somos instituciones públicas, 9 representantes de la sociedad civil y 9 representantes de comunidades indígenas. Todos nosotros vamos a hacer ese seguimiento. Lobby se le dice,
vamos a hacer ese lobby legal y jurídico detrás de nuestro proyecto de ley en el Poder Legislativo, ante tu inquietud de si le vamos a dar un seguimiento a ese proyecto de ley que estamos preparando, ¿verdad? Después del CCLPI tenemos aprobado, tenemos todo cumplido con todos los requisitos, estamos de acuerdo con los preceptos básicos, presentamos ante el Poder Ejecutivo, la DINAPI va a presentar obviamente como responsable y todo el equipo impulsor nos vamos a ir detrás de los legisladores para buscar esa aprobación. Un dato y ya para terminar, para no extenderme tanto, en nuestro equipo impulsor hay representantes también del Poder Legislativo, ¿verdad? De las comisiones justamente de pueblos indígenas y demás que nos van a ayudar en ese seguimiento, en ese lobby. Bueno, eso creo que le responde a Amalio. Si me quedé con algo en el tintero, te pido que me lo hagas saber. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, vamos terminando y antes de, quisiera que todos y todas enciendan sus cámaras, las personas que lo tengan, y vamos ahí a pedirle a alguna de las compañeras, creo que la señora Celia o Ana, que nos saque una linda foto así, joven, sin arrugas, lindos y lindas. Bueno, muy bien. Le estoy pidiendo milagro a Muy bien, ahí está Sol, María Elena, Amalio, Celia, Ana Norma. María, Norma, que puedan encender sus cámaras. Helga. Muy bien. Entonces, 1, 2, 3, sonrisa. Muy bien, un ratito. Voy a guardar disculpen, hay un retraso porque tengo que guardar antes de ahí. Entonces, otro. 1, 2, 3. Sonrisitas y ahí estamos. Súper. Muy bien, muchísimas gracias. Ana. Ahí estamos. Y recordarle que el próximo martes estaríamos concluyendo esta serie de webinares por el Mes Internacional de los Pueblos Indígenas y seguramente tendremos alguna otra sorpresa por el Día Internacional de la Mujer Indígena y adelantarles para quienes de repente puedan interesarse por ampliar, profundizar sobre derechos de los pueblos indígenas, que entre el mes de finales de septiembre o entre octubre y noviembre estaríamos lanzando desde la Oficina de Derechos Humanos con la FACSO posiblemente un curso sobre derechos de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y les esperamos el próximo martes a las 11:30 de la mañana antes del almuerzo. Que tengan un feliz resto de jornada. Hasta luego. Nos vemos. Hasta Muchas luego. gracias. Muy bueno. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.